Con el abogado Luis Pastor. Es abogado experto en derecho municipal. Y una de las preguntas que nos hemos hecho con Giovanna desde temprano es, ¿este asunto de la Costa Verde debería tener responsables? ¿Este asunto que parecía tan previsible y que no se hizo, no debería tener responsables? La falta de control, la falta de previsión, la falta de trabajos para evitar esto que ayer hemos visto, que afortunadamente no tuvo mucho daño, digamos, personal. ¿Debe tener gente que asuma responsabilidades o no? ¿Qué tal, señor Pastor? ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido a Exitosa. Muy buenos días. Un saludo. Bueno, hay funciones exclusivas y funciones compartidas. Función exclusiva, por ejemplo, la limpieza pública. Ya se sabe quién es el responsable. Pero hay funciones que se llaman funciones compartidas. Entonces, con respecto al caso en concreto, aquí hay una responsabilidad, una función compartida entre el municipio distrital, el municipio provincial y el gobierno nacional, ¿correcto? Entonces, si hay función compartida como parte de la función pública, por lo tanto también existe responsabilidad compartida con respecto a los hechos que sucedan, a los pasivos también, ¿no? Entonces, lo sucedido el día de ayer es un hecho concreto que tiene responsabilidad de la administración pública, por supuesto que sí, por cuanto la función pública implica toma de medidas en aspectos de naturaleza de vialidad en primer lugar y en segundo, vulnerabilidad, que es el caso específico de lo sucedido el día de ayer, que no es, por cierto, nada nuevo, es un hecho adicional al que sucedió aproximadamente 4 meses atrás y hace 3 años atrás, donde hubo un percance de un niño, por ejemplo, y eso es parte de toda una historia de hace muchísimos años atrás. Se creó inclusive la Autoridad Autónoma de la Costa Verde. O sea, hay mucho tema por conversar sobre el particular. Doctor, justamente estábamos hablando de las denuncias que han hecho diversos tipos de profesionales hace años sobre la sobrecarga que existe arriba del acantilado, ¿no? Si esto se conoce, ¿no se debería ya tener resultados del análisis, de las investigaciones que se tienen que hacer o que supuestamente se están haciendo para determinar qué es lo que está creando esta sobrecarga y cómo eliminar entonces esto, así se tengan que destruir construcciones? Como en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país, hay asuntos técnicos que dependen de decisiones políticas. Tal como tú lo describes, ya se sabe, ya hay posiciones de instituciones técnicas como Ingemet y otros sobre el particular. Entonces, pero la pregunta es, inclusive hay procedimientos que los cuales se debe aplicar, ¿no? Que uno de ellos es la declaratoria de emergencia. Pero entonces la pregunta es, entonces ya no se debería ejecutar. Ahí viene ya la decisión política o la decisión institucional, vale la redundancia, de las entidades. En este caso en particular, el sentido común nos dice, porque todas las normas parten del sentido común y de la información técnica, nos dicen que a lo largo de los últimos 10 años ha habido permanente desprendimiento de los acantilados por una característica de vulnerabilidad. Frente a una situación de esa naturaleza, ¿cuál es la acción pública? Es la declaratoria de emergencia. Pero el problema es que la declaratoria de emergencia, como toda decisión institucional, va a generar cosas muy positivas, pero también va a generar algunos problemas. Entonces, esos problemas son los que están impidiendo una actitud, aquí sí digamos, radical institucionalmente. Ahora, si quisiéramos iniciar, doctor Pastor, estamos hablando con Luis Pastor y él es experto en derecho municipal. Nuestro tema es acantilado y no estamos hablando desde el punto de vista técnico de ingenieros, de arquitectos, ni de otros. Estamos hablando del asunto legal y probablemente de responsabilidad administrativa y penal. Si quisiéramos iniciar un proceso de investigación, de determinación de responsabilidades, la que haya, no sé administrativa, no sé si penal, no sé si civil, ¿quién tendría que hacerlo? ¿Contraloría? ¿Defensa civil? ¿La ciudadanía? ¿El Ministerio Público? Todos ellos, pero en primer lugar tendría que ser en este caso la Contraloría. ¿Por qué? ¿Cuál sería la infracción en este caso? En este caso es la omisión de haber declarado de manera integral el tema de los acantilados. Mira,
lo que sucede es que es importante que la ciudadanía sepa lo siguiente. ¿Qué es una declaración de emergencia? Una declaración de emergencia significa, uno, suspender toda obra privada e inclusive obra pública en la zona en la cual se va a pedir la emergencia. Número dos, hacer una auditoría de licenciamientos, autorizaciones, etcétera, en las zonas correspondientes. Y en tercer lugar, hacer lo que fue el plan maestro, que sí se aprobó, recuerdo, con la autoridad autónoma hacia el año 2030. Hay un plan de desarrollo al 2030. Entonces, va a afectar esto. De alguna manera va a afectar a alguna actividad privada, ¿cierto? O sea, no va a afectar a los transeúntes o a los que nos transportamos. Yo soy una persona que se transporta, por cierto, todos los días por la vía de la Costa Verde, pero obviamente aquí va a afectar también, digamos, la actividad empresarial, sí, claro, de los que explotan, ¿no? La Costa Verde, claro. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué debería implicar esto? Mira, en primer lugar, se tendría que suspender el tránsito automotor. No se va a suspender, no necesariamente se va a suspender la actividad privada, deportiva, comercial, ¿no? Pero aquí ya, o sea, la naturaleza del problema ya nos lleva a esta situación, porque ayer pudieron haber 10, 20 muertos, hace 4 meses claro, pudieron haber muerto los ciclistas internacionales, así como sucedió hace 3 años que sí hubo un muerto, un niño, no sé si murió realmente, pero eso fue lo que puso una gran alerta, ¿no? Ahora, en la declaratoria de emergencia, hay responsabilidad. La declaratoria de emergencia que se dio hace algún tiempo y su ampliación que se volvió a dar, el asunto de la convocatoria que sale a partir de un decreto de urgencia, que es como se está moviendo el gobierno actualmente, para convocar, para armar un plan, ¿eso no les salva de responsabilidad, por lo menos a las actuales autoridades? No termina siendo un paraguas protector diciendo no podía hacer nada porque hay una comisión que está investigando, hay una comisión que está planificando, hay una comisión que por decreto se convoca en donde están municipios distritales, el provincial, algunos ministerios, INDECI por supuesto, el Instituto Geofísico del Perú, para armar un plan. ¿Eso no les termina protegiendo? Por supuesto que sí. Esa declaratoria de emergencia, esa declaratoria de emergencia es una declaratoria, pues, entre comillas, porque solamente ha sido una, como su nombre lo dice, ha sido una declaratoria, ha sido un acto declaratorio, pero no ha sido una declaratoria de emergencia como sucedió, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? En un río que se desbordó, en la cual o sea, hubo realmente una acción como consecuencia de esa declaratoria de emergencia. Acá solamente ha sido acto declarativo. Puedo repetir, porque obviamente no hubo ningún solo día de paralización, ni siquiera del tránsito automotor en la zona de Magdalena aproximadamente donde sucedió. Yo, como te vuelvo a decir, miles nos transportamos en la Costa Verde, pero preferimos, por nuestra seguridad, que se suspenda el tránsito en esa zona hasta que, obviamente, se tomen las medidas estratégicas, en particular en el caso de los acantilados, porque ya ayer lo dijo el Instituto Indemen, ¿no? ¿Cierto? Lo señaló con precisión que esto va a tener una gran continuidad porque es una alta vulnerabilidad, y entonces acá la prioridad, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes son la prioridad? La prioridad somos los ciudadanos, los transeúntes, o sea, no son los que viven necesariamente en la zona de los acantilados, sino es la comunidad, porque la Costa Verde beneficia a todos los peruanos, ¿no? Ahora, retrocediendo al pasado, ha habido aquí algunas cosas muy concretas. Autorizaciones para edificaciones. No se ha controlado, porque hay estudios de hace muchísimo tiempo, y cuando digo muchísimo tiempo, ¿qué será, Giovanna? 40, 50, 60 años. Sí, décadas. Que se decía claramente, no construyan hasta de 100, 150, 200. Si se ha obviado eso, si se le ha metido cintura a eso, si no se ha tomado consideración a estas cosas, ¿también sería punible? O sea, ¿hay mecanismos legales para destruir lo construido? Por ejemplo. Por supuesto que sí, es una excelente pregunta, es el ABC, esto solamente que, bueno, son 6 distritos aproximadamente en una zona tal vez llamada mesocrática, ¿no? En la cual obviamente estas licencias de funcionamiento y estas fiscalizaciones a veces
se tratan con guantes de seda, ¿no? Y no sucede lo mismo porque ellos son como cualquier edificación, como cualquier negocio en cualquier parte del Perú, entonces tienen que tener el mismo tratamiento, hasta mayor de la peligrosidad. Por supuesto, la respuesta es de que como consecuencia de un acto de fiscalización, ¿ok? Pero adicionalmente con el informe técnico correspondiente de la entidad, en este caso sería Engemet, no se debería iniciar en el caso concreto de la respectiva demolición como un proceso administrativo, ¿no? Por una necesidad social, una necesidad pública. ¿Cierto? Y si se demuestra que ha habido alcaldes, de Miraflores, de San Isidro, de Magdalena, de Barranco, de Chorrillos y de San Miguel, que han dado autorizaciones para construcción a pesar de informes técnicos del daño que eso podría generar al acantilado, ¿podríamos jalar penalmente a esas autoridades para una investigación y para determinación de responsabilidades? Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque se ha emitido un instrumento público a través de una festinación de trámites. Igual como sucede en X distritos, donde ha habido procesos inclusive de vacancia, ojo, porque aquí se habría cometido, uno es al emitir la licencia, pero dos, es al omitir la fiscalización, puede ser inclusive una omisión de naturaleza. Nos queda clarísima su posición y además le agradecemos muchísimo por ilustrarnos, doctor Pastor. Muchas gracias. Luis Pastor, abogado experto en Derecho Municipal. Gusto en saludarle. Nos vamos a una pausa, regresamos.